Buenas noches, mi nombre es Tatiana Lisbeth Carvajal Ardila, soy estudiante de noveno semestre de la Universidad del Quindío, cursando en el programa Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. En este intermedio les explicaré sobre las tres teorías de los escritores Humberto Eco, Rosenblatt y Estanislao Zuleta, y sobre qué papel juega el escritor y el lector de acuerdo a cada una de las tres teorías, y qué expresa el escritor Gustavo Martín Garzo sobre la lectura como acogida y qué relación tienen con las tres teorías expuestas. Ok, en este orden de ideas se desarrolla lo siguiente: cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres teorías vistas. En la primera lectura del modelo transicional de la lectura y escritura de Rosenblatt, las ideas principales son: paradigma transicional. Analizo qué es concebir la relación con el mundo que nos rodea, considerando la lectura como un código autónomo que se imprime en la mente de los lectores y oyentes. Cuando la comunicación es de cara a cara, podemos brindar un ejemplo abreviado de la índole transaccional de toda actividad lingüística. De ahí cuando la atención selectiva empieza a tomar partido y al momento en que nos encontramos en un salón lleno de personas y todos hablamos a la misma vez, nos centramos en nuestra atención en una sola persona. El proceso de lectura es una transacción que implica a un lector mostrar un patrón de signos entre el lector y el texto, ya que en lo sintáctico se asume durante la transacción con los signos dispuestos en una página. Durante el análisis exhaustivo del texto, a la luz de la experiencia sintáctica y semántica, el lector busca claves sobre las cuales basar sus expectativas respecto a lo que vendrá, ubicándose en el punto de la línea de continua de lo eferente y lo estético, asumiendo que la lectura se centra predominantemente en lo que se extrae y retiene de lo leído. El lector se dispone con presteza a sentar la atención de las vivencias que afloran durante el acto de la lectura, incluyendo el continuo respecto a sus experiencias lingüísticas. Evocación, respuesta e interpretación. Para mí esta actividad lingüística tiene dos componentes, un público y un privado. El privado lo entiendo por lexical, analítico y abstracto, y el privado lo interpreto como experimental, afectivo y asociacional. La evocación es el objetivo del raciocinio, pero puede ser llevada a la respuesta de lo que se lee. Y la interpretación tiende a ser una continuación de este esfuerzo para aclarar la evocación, pasando la transacción texto-lector a la relación autor-lector. En la segunda lectura del lector modelo de Humberto Eco, la idea principal es: propone y analiza diversos aspectos que rigen el comportamiento de un determinado texto, partiendo del autor a quien le damos el concepto de emisor, y analiza las variantes existentes que determinan el contenido de dicho texto. Determina que los lectores están dirigidos el texto y proponen que hay lectores modelos para cada tipo de texto. El texto presenta una cadena de expresiones que deben ser actualizadas constantemente por el destinatario, ya que depende de la interpretación de lo leído. Como abrir un diccionario. Eco propone y afirma las palabras son ambiguas y en base a lo anterior su significado puede variar y ser cambiante. Por ejemplo, la primera palabra, municipalidad, de los significados. Eco habla sobre la importancia de llevar espacios por el lector. Un texto se emite o se produce para alguien que lo actualice. Así alguien no exista concreta o empíricamente, la ley pragmática es la competencia del destinatario. El lector no coincide necesariamente con lo del emisor, que es el autor.
Él habla de dos tipos de textos: textos abiertos, que no existen límites marcados de activación y cooperación del lector, de libre interpretación, y los textos cerrados para públicos específicos. El texto abierto es una guía al lector hacia su propia idea, tiene una única interpretación, tiene un lector modelo específico y dialéctico. Y el texto cerrado deja de lado lo diréctico y pasa a lo estético, dejando al lector mayor iniciativa interpretativa. Es como el proceso comunicativo que se ve en esta lectura: es emisor, mensaje y destinatario. Recuerdo mucho que eso lo vimos en primaria, entonces volvemos a retomar ese tema. La cooperación textual es el fenómeno que se realiza entre dos estrategias discursivas, no entre dos sujetos individuales. En la última lectura sobre la lectura de Estanislao Zuleta, la idea principal es: el autor a lo largo del libro sostiene que no existe un código común entre el escritor y el lector de un libro, sino que el texto produce su propio código por las relaciones que establecen entre signos. Entonces, el trabajo de interpretación del lector consiste en determinar el valor que el texto asigna a cada uno de los términos. Se pretende leer el texto desde el código del autor o desde el código del maestro. Lo único que logrará el lector es rendirse ante la ideología dominante preasignada a los términos, ratificando de esta manera la ilusión humanística pedagógica de que la escritura regala a un lector occiso un saber que no posee y que no va a adquirir. En el sentido, y citando a Nietzsche, Zuleta rechaza toda concepción naturalista o instrumentalista de la lectura. Leer no es recibir, consumir, adquirir. Leer es trabajar, dice Zuleta. También afirma que es necesario leer a la luz de un problema y salirse del concepto de lectura como consumo, como recepción. Leer es reunir esas tres categorías que el autor dice posibilitan el pensamiento filosófico: la capacidad de admiración del camello, la capacidad de oposición del león y la capacidad de creación del niño. La lectura es una abierta invitación a descifrar y la obligación de interpretar. Entonces el autor también invita a aprender a leer. Nuevamente citando a Nietzsche, Zuleta dice que además debe ser interpretar. El buen lector es capaz de permitir que el texto le afecte en un ser íntimo, que hable de aquello que pugna de hacerse reconocer a un riesgo de transformarse, que tema morir y nacer en su lectura, pero que se deje encantar por el gusto de esa aventura y de ese peligro. Las diferencias puntuales de cada autor: por ejemplo, Rosenblatt dice que es una transacción que implica a un lector mostrar en un patrón de signos entre el lector y el texto, ya que lo sintáctico se asume durante la transacción con los signos dispuestos en una página. Humberto dice que, en cambio, rige el comportamiento de un determinado texto partiendo del autor a quien le damos el concepto de emisor. Afirma que las palabras son ambiguas y, en base de lo anterior, su significado puede variar y puede ser cambiante. En cambio, Zuleta afirma que es necesario leer a la luz de un problema y salirse del concepto de la lectura como consumo e invita a leer. Y dice que además debe saber interpretar el buen lector. Es capaz de permitir que el texto le afecte en su ser íntimo. En este orden de ideas, sacamos el concepto de qué es el texto. Pienso que es cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación. ¿Cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las tres teorías vistas? Según Rosenblatt, establece una transacción, es decir, una interacción cuya finalidad es la de enfatizar la idea, instrucción del lector y el texto, en una síntesis única que construye el significado.
Según Humberto Eco, el texto es un artefacto concebido para producir su lector modelo. Este lector no es el que hace la única conjetura acertada. Un texto puede prever un lector modelo destinado a ensayar infinitas conjeturas. El lector empírico, en cambio, es simplemente un actor que hace conjeturas sobre el autor modelo, requerido por el texto, puesto que la interacción del texto consiste básicamente en producir un lector modelo capaz de hacer conjeturas sobre el mismo. La tarea del lector modelo consiste en encontrar un autor modelo que no es el autor empírico y que se ajusta en última instancia a la intención del texto. Según Estanislao Zuleta, se requiere un lector que se separe por completo de lo que se comprende ahora por el nombre moderno. Es aquel que es capaz de permitir que el texto afecte en su ser mismo. Un buen lector lleva a trabajar la lectura, que a su vez lleva un código de interpretación que se da entre el escrito y el lector a medida que avanza la lectura. Esta interpretación lleva a que el lector resuelva el problema que se tiene al leer un texto. Doy respuesta a la pregunta: ¿qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las teorías vistas en la unidad? Claro está, si observo el video del señor Gustavo Martín Garzo sobre la lectura de la acogida. Okay. En este orden de ideas expresa que leer es habitar el mundo, que un libro es un espacio de acogida y que es un lugar en donde vivir, en donde se puede ser uno mismo. Pienso que se relaciona con las tres teorías de una manera interpretativa, estableciendo una transacción lingüística que implementa a un lector modelo, y dicha la lectura es una abierta invitación a descifrar y obligación a interpretar. En conclusión, podría decir que el lector busca claves sobre las cuales se basan sus expectativas respecto a lo que vendrá, ubicándose, claro está, en un punto de la línea de continuo de lo eferente y lo estético, puesto que la intención del texto consiste básicamente en producir un lector modelo capaz de hacer conjeturas sobre el mismo, estableciendo una transacción, es decir, una interacción cuya finalidad es la de enfatizar la idea, instrucción del lector y el texto. Bueno, hasta aquí finaliza mi intervención sobre las tres teorías según cada idea de los escritores. Muchas gracias. Buenas noches.